Hola gente, ¿cómo están? Hoy solamente pido perdón por tardarme, y quería darle un saludito a Noemi Herrera 1574, sé que también hay más gente que siempre apoya comentando algo, ya sea lo más mínimo, y gracias a eso los llevo en el corazón, no realmente lo que ayuda a que comenten algo. Sin más lo dejo con el capítulo. Capítulo 14. Secreto revelado. Al día siguiente. Con Kara luego de despertarse y sonreír por lo sucedido ayer por la noche. Ella por fin podía decir que estaba en una relación con Goku, él era incapaz de hacer algo con Bárbara. Ella fue a dejar su premisa sobre la nueva empresa de tecnología que trabajaba con alienígenas. Snapper al principio dudó, pero la fuente de Kara era la misma dueña de toda esa empresa, así que no podía decir que no. Kara fue a parar a la DO, solo para ver cómo iba el desarrollo en las habilidades de Monel. Ella entró a la sala de entrenamiento. Ella al entrar vio a Monel press para pecho, inclinado, junto a Vin. Buenos días, dijo Kara a todos. Buenos días, llegas justo a tiempo, para escuchar su historia, dijo Jon apuntando a Monel. Momentos después. Y en resumen eso fue lo pasó, dijo Monel terminando de dejar la barra sobre banco. A un costado de él había una máquina que medía su fuerza. Este había contado su historia en Daxam, como él era de la realeza y cómo tuvo que escapar. ¿Eras guardia real?, preguntó Alex con duda. Para la gran familia real de Daxam, dijo Monel. Oh, eran los peores, y su hijo el príncipe, se rumoreaba que era el peor del palacio, era el malcriado del universo, dijo Kara yéndose por las ramas. Oye, él no era así siempre, dijo Monel, intentando calmar a Kara. Kara solo le asintió de manera irónica. Es cierto, sus planetas no se agradaban mucho, ¿o sí?, dijo Vin metiendo más leña al fuego. No, dijeron rápidamente Kara y Monel, dejando un silencio algo tenso en la sala. Sé que sonará extraño pero, no hubo una respuesta a la señal mandada a Daxam. ¿No soy el único vivo o sí?, preguntó Monel. Todos se callaron ante lo que preguntó Monel, sabían que era difícil tratar estas situaciones, Kakaroto en aquella vez lo hizo parecer fácil. No, lo lamento pero no, dijo Alex. Claro, dijo Monel pensativo. Suficiente de estas cosas tristes no. ¿Qué hacen para divertirse aquí? Salen a bailar, oye. Juegan Garat aquí. ¿Qué es Garat?, preguntó Alex. Es como Soxer, pero con dragones, aclaró Kara. No, eso no, jugamos PlayStation, dijo Win. Es genial, ¿no? Salgamos a jugar esa PlayStation y después, le podría pedir consejos a Kakaroto de cómo infundir miedo, en serio que lo daba cuando estaba quieto delante de mi celda, dijo Monel. De hecho, tú te quedarás aquí, le diré yo a Kakaroto que pase a visitarte, dijo Kara. Es hasta que podamos identificar el alcance de tus poderes, dijo Jon de manera comprensiva. Entiendo, haré lo que ustedes me digan, dijo Monel. Bien, ahora debo ir a otro lugar, dijo Jon. ¿A dónde irás?, preguntó Alex con intriga. Es personal, dijo Jon mientras se iba. Él nunca hace nada personal, dijo Alex confundida, al igual que Kara. En ese momento Kara vio su teléfono, viendo un mensaje de Goku, de hace 40 minutos atrás. Hola Kara, espero que te vaya bien en tu trabajo, te espero hoy a la noche en el apartamento, era el mensaje de Goku. Kara sonrió ante esto, haciendo que Alex se intrigue al ver la reacción de su hermana. ¿Qué tanto sonríes?, preguntó Alex, pero en ese momento su teléfono sonó. Danvers, contestó Alex. Soy Sawyer, ¿quieres ver un cadáver?, dijo Maggie. Ahí estaré, dijo Alex colgando el teléfono. Encontraron un cadáver, dijo Alex mirando a Kara. Vamos, dijo Kara, viendo que Monel y Win estaban entretenidos con Goku. Goku estaba en las montañas, acompañado de Dina y Bárbara, que veían con gran asombro cómo era el estilo de combate de Goku, era increíble, pocas aberturas, por no decir ninguna. Hasta que lo vieron como el pelo de Goku se tornó rubio, sus ojos pasaron a ser de color esmeralda y una aura dorada lo cubría. Wow, no me canso de ver eso, dijo Bárbara un poco roja de ver a Goku así. Dina no dijo nada, su rostro se puso del color de un semáforo en rojo, Goku podía con ella. Bien, hora de elevar mi ki, pensó Goku. Bárbara y Dina al ver que Goku se había quedado quieto, quisieron ir a preguntar qué pasaba, hasta que vieron como el aura de ki de Goku empezó a agrandarse cada vez más.
Creo que mejor no nos acercamos, dijo Bárbara dando unos pasos hacia atrás. Sí, creo que será lo mejor, dijo Dina. ¡Ah! Fue el grito que desató Goku, haciendo que su aura de ki se eleve hasta el cielo. Las nubes se empezaban a remolinar en un mismo sitio, todo el lugar donde estaban Bárbara y Dina comenzó a temblar, provocando que éstas caigan. Junto a esto, fuertes olas de vientos comenzaban a arrastrar toda vegetación que estaba a su alcance. Bárbara y Dina comenzaron a gatear hasta poder ponerse a salvo, el viento que generaba Goku era impresionante. Por Dios, es peor que estar dentro de un tornado, dijo Bárbara agarrándose del pasto. Nunca he estado en un tornado, pero creo que se le acerca bastante, dijo Dina, haciendo lo mismo que Bárbara. Goku seguía gritando, comenzando a verse como pequeños rayos brotaban de todo su cuerpo, generando que todo el alboroto ambiental que se estaba creando sea más desastroso. Goku, para su buena o mala suerte, se había teletransportado a unas montañas cerca de Inglaterra, solo para no llamar la atención en National City, sin saber que llamó la atención de otra persona. Londres. Vamos, atácame, Wonder Woman, dijo una recocida llamada Giganta. Eso haré, y espero que no vuelvas a causar problemas por los dioses, dijo Wonder Woman a punto de atacar, hasta que vio como las nubes de toda la ciudad desaparecían por completo. Por Zeus, ¿qué está pasando?, se preguntaba Diana. Con Goku. ¡Ah! Fue el último grito que se escuchó por parte de Goku. Dina y Bárbara estaban alejadas como a unos 100 metros, y ante el parón repentino del viento, vieron en dirección a donde estaba Goku. Ella por instinto se acercaron corriendo. Al tener una imagen clara, ante ellas estaba un Goku, con una mirada completamente seria, la misma seriedad como para infundir miedo. Rayos se desprendían de su cuerpo, como si de Zeus enojado se tratase. Ante esto ella también notaron como el pelo de Goku estaba más erizado. Goku, dijo Bárbara acercándose con cuidado. Esos rayos que desprendía Goku no la hacían sentir segura. ¿Lo lograste?, preguntó Dina, mas fue una afirmación. En eso vieron como el aura y los rayos desaparecieron, dejando a Goku solo con el pelo erizado. Este se vio las manos y luego las apretó. Sí, eso parece, esto es la fase 2 del Super Saiyajin, dijo Goku mirando con una sonrisa a ambas chicas, que no pudieron no sonrojarse. Bárbara sacudió su cabeza ante sus pensamientos. Dina por su parte deja fluir todo pensamiento impuro con Goku. No te noto contento, dijo Bárbara curiosa de ver que Goku estaba sin alguna emoción alguna. Es verdad, sucede algo, dijo Dina, que había salido de su trance. Bueno, lo que pasa es que esto es como volver a hacer el mismo recorrido, por decirlo de alguna manera, no igual, pero saben a lo que me refiero, dijo Goku. Ellas no dijeron nada para que Goku continuara. Últimamente en mis entrenamientos he podido sentir varios ki que rivalizan con mi poder divino, que en estos momentos me es imposible acceder. Tal vez se me sea más fácil conseguirlos que la primera vez, ya que según Daishinkan, mi esencia divina aún perdura en mi interior, lo cual entiendo que no necesitaré de un ritual para entrar a mi modo Dios, dijo Goku con un sabor amargo. Bárbara y Dina no terminaban de entender del todo, sobre que había sujetos que estaban al nivel divino de Goku. Ellas lo máximo que escuchaban de dioses era cuando trabajaban con Batman y Wonder Woman, ya que ella siempre hablaba sobre sus dioses Zeus y demás que parecían de un cuento de ficción, pero no lo eran. Goku, tu poder es increíble en estos momentos, puedes destruir la Tierra en cualquier momento, dijo Dina. Goku la vio con una sonrisa. No es eso, este poder no es nada, por más que la gente de este multiverso no sepa pelear al nivel de pelea que tengo yo o que tuviese Vegeta, si no tengo todo mi poder, dijo Goku, teniendo en claro que tanto Vegeta como él eran unos expertos en la pelea. Ya veo, no hay nada que hacer, te sientes impotente, sé lo que es ese sentimiento, pero no a tu nivel, dijo Bárbara con una sonrisa. Ella sabía que esto que les estaba diciendo Goku era porque su sangre Saiyajin estaba pidiendo más y más. Goku la observó detenidamente y luego sonrió. Será mejor que volvamos, algo me dice que llame la atención de alguien, dijo Goku, sintiendo como alguien alrededor buscaba algo. Su ki es impresionante, pensó Goku con una sonrisa. Nota. Quiero aclarar, no sé si ya lo hice XD, que en esta historia, a pesar de saber que todos los héroes de la serie de Super Girl son una Verk 4, y con eso me refiero a sus poderes,
Por eso quiero aclarar que todo personaje que vaya a ser incluido, tendrá su verdadero poder, es decir que será correspondiente al cómic. Esto lo aclaro porque por más que Goku sea mi personaje favorito ante todo, sé que hay personajes en DC que se van al con sus poderes, entidades, y esos posiblemente se metan. ¿Por qué lo dices? Preguntó Dina. Pueda que haya alguien en la ciudad más cercana, está volando, dijo Goku, poniendo una mano en el hombro de Bárbara. Dina puso su mano en la espalda de Goku para teletransportarse. Con eso desaparecieron, apareciendo en la oficina de su empresa. Respondiendo a tu intriga Goku, estábamos cerca de Inglaterra, Londres, en ese lugar reside Wonder Woman. Se podría decir que es equiparable a Superman, no en fuerza, pero ella es una amazona, sabe pelear y eso en ciertos casos es mejor que Superman, dijo Bárbara. ¿Una amazona? Cuestionó Goku con intriga. Es una guerrera por naturaleza, según se dice, su padre es el mismo Zeus, padre de todos los dioses, dijo Bárbara recordando las cosas que le dijo Bruce. Eso despertó la intriga de Goku, sería bueno echarle una visita, aunque si Kara se enterara lo mataría. Nunca me creí eso, dijo Dina sentándose en el sofá. Y no intentes ir a buscar a Wonder Woman, aunque Kara no sepa que aún eres Kakaroto, te mataría, las kryptonianas enojadas pueden ser de lo peor, dijo Bárbara. Es verdad, si no, serías mío pensó esto último Dina. Goku rió nervioso, hasta que recapacitó lo que dijo Bárbara. Espera. ¿Cómo es que sabes? Dijo Goku anonadado, él estaba intentando recordar si en algún momento la mencionó. Goku, no fue muy difícil, Win un compañero que tuve en Katco trabaja en la DO, sumado a eso que cuando fui a comer con Kara, ella me dio mi última ficha para saber quién era, dijo Bárbara con una sonrisa. Goku suspiró, era obvio que Bárbara tarde o temprano se daría cuenta. ¿Qué hizo? Preguntó Goku. Estábamos hablando de ti, y de tan nerviosa que se puso con mis preguntas, al tomar el vaso lo rompió, dijo Bárbara. Bueno, pero eso lo podría hacer cualquier persona, dijo Goku. Sí, pero al hacerlo sangraría, dijo Bárbara mirando con una sonrisa a Goku. Ya, tienes razón, dijo Goku resignado. Por cierto Dina, ¿cómo le va a Elena en administración? Dijo Bárbara. Ya se adaptó a todo, ¿sabes cómo es ella? Dijo Dina, hasta que recordó algo. Es cierto, hay unas cartas que van dirigidas hacia ustedes dos, dijo Dina, saliendo de la oficina. ¿Qué será eso? Preguntaba Goku. Ya lo veremos, dijo Bárbara. En eso Dina volvió a entrar, entregándole una carta a Bárbara. Bárbara sacó del sobre la carta y la leyó. Estimada señorita Gordon y señor Son, me complace decir que ustedes dos quedan invitados a un espectáculo, el cual llevaré a cabo yo misma. Me imagino que les gustará las peleas de alienígenas en jaulas. Termino de leer la carta Bárbara. Aquí también dice que llevemos antifaces, dijo Bárbara leyendo lo último de la carta. ¿Vamos a pelear? Preguntó Goku curioso. No Goku, esto es malo, si esto es verdad, están usando alienígenas para sus propios bienes, dijo Bárbara. Entonces esto no es, ¿cómo era la palabra? Dijo Goku olvidando la palabra. No es legal esto, eso, dijo Dina. Eso, ¿piensas hacer algo? Dijo Goku. Tal vez deberíamos ir, solo para salir de dudas, dijo Bárbara. Tengo que ponerme traje. Si es así no iré, preguntó Goku temiendo por su incomodidad. Goku, no empieces, dijo Bárbara rodando los ojos. Goku, cuando usas traje tu atractivo aumenta en un 100%, dijo Dina sonriendo. Goku se sonrojó, él ya empezaba a entender las insinuaciones de Dina. Tú tampoco empieces Dina. Goku iremos de todas formas, nos acaban de invitar y lo mínimo que haremos es ir a corroborar que nada se vaya de las manos, dijo Bárbara poniendo punto al asunto. Goku solo hizo un puchero ante eso, usar traje no era lo más bonito del mundo. Tengo que decirte algo también, dijo Goku poniendo una cara seria que por un momento intimidó a Bárbara y Dina. Goku no pongas esa cara que me asustas, dijo Bárbara. Es sobre Kara, creo que ya es hora, dijo Goku. Bárbara entendió y solo se tomó con calma el asunto. ¿Sabes al menos cómo se lo dirás? Preguntó Bárbara. No, aún no lo sé, pero ustedes dos no tienen que decir nada, solo seré yo, dijo Goku, él no quería que la privacidad de sus dos amigas se invadida por la de O.
Dina y Bárbara rieron, confundiendo a Goku. ¿Qué es lo gracioso?, preguntó Goku. Que pienses que en esto estás solo, dijo Dina. Goku, si tú sientes la necesidad de decirle a Kara quién eres, nosotras también iremos contigo. La de O no será ninguna molestia, dijo Bárbara. Goku sonrió ante esto. De acuerdo, solo tengo que pensar cómo decírselo, dijo Goku con la mano en su mentón. Eso lo tienes que ver tú, yo haré mi entrada luego, dijo Bárbara. Con Kara. Katko. Kara luego de acompañar a Alex a ver una escena del crimen, donde al parecer un alien fue víctima de una pelea. Todo era raro, ya que era una especie pacífica, todos se separaron cuando Alex tomó una muestra y se fue a su laboratorio en la de Oi Magie, fue a buscar pistas por su cuenta, Kara por su parte volvió a su oficina en Katko. Deberías estar en las oficinas de salubridad, sacando informes de pelícanos muertos en el basurero, dijo Snapper notando que Kara había entrado a la oficina. Estoy emocionada por hacerlo, pero recientemente escuché un reporte sobre un homicidio en mi contacto de la policía, dicen que es un homicidio entre alienígenas, dijo Kara. Snapper levantó la vista con clara burla. ¿Un alienígena asesinado? ¿Así que falleció? ¿Cuál es la historia?, dijo Snapper. Yo, ya le dije la historia, dijo Kara incrédula. Snapper tomó unos papeles y se dio la vuelta caminando a su escritorio. ¿En serio? Entonces tienes una fuente de la policía que lo corrobora. ¿Hablaste con la familia de la víctima? ¿Vas a entrevistar a la fiscalía para saber cuáles son los cargos que se levantarán? ¿Qué dice el informe del forense? ¿Investigaste indicadores económicos y demográficos para dar un contexto entre los humanos y los alienígenas? Terminó de decir Snapper, dejando abrumada a Kara con tanta información. Por Dios, ¿cómo hace Clark con esto? Es insoportable. Si Goku estaría acá, ni Snapper se resistiría, pensaba Kara. Con preguntas válidas, intentó decir Kara. No me diste una historia, es una idea medias niña, encuentra la historia y te escucharé, dijo Snapper. Kara se quedó de piedra en el mismo lugar, su jefe era odioso. Ve. Quiero verte buscarla, dijo Snapper apurándola. Kara ante eso salió del edificio, recibiendo un mensaje de su hermana, diciendo que las habían atacado a ella y a Magie. Ante eso Kara salió volando a la DO. Kara cuando llegó fue informada por Alex sobre lo que pasó, de que unos hombres en una camioneta, bastante organizados para llevarse al alienígena. ¿Sabemos quiénes eran?, preguntó Jon. Él no estaba de humor, ya que cierta marciana verde no quiso vincular su mente con la de él. No, pero estaban entrenados, sabían lo que hacían, dijo Alex. También nosotros, ¿acaso lo olvidas?, dijo Jon. Oye, ¿por qué el mal humor, el de hoy y el de ayer?, preguntó Kara. Jon solo miraba hacia otro lado. ¿Todo en orden, Jon?, dijo Alex. Aprecio su interés, pero estoy bien, dijo Jon. No me hagas rogarte, dijo a forma de juego Kara. Es buena haciéndolo, dijo Alex. Ante eso Jon suspiró y las hizo entrar a una oficina, donde les contó sobre que no era el último de su especie. Eso alegró a las chicas, pero esa alegría duró poca cuando Jon dijo que al intentar unir sus mentes, ella se negó. Era algo básico en el ámbito de los marcianos verdes, pero las cosas no salieron como él quiso. Comentó también lo mucho que las aprecia, pero el establecer un vínculo iba más allá que cualquier afecto que demuestran los humanos. Yo, estoy agradecido de tenerlas en mi vida a ustedes dos, y tu Kara dile a ese tal Son Goku que si no te cuida, algo malo puede pasarle, dijo Jon. Él notaba la alegría de Kara al hablar sobre su actual pareja. Kara rió y asintió. Ella dijo que se iría a hablar con su madre. Jon se fue a despejarse y Alex fue a los laboratorios. Logré 2 artículos publicados, dijo Kara mirando al holograma de su madre. Me alegro por eso, Kara, dijo su madre. Tengo una nueva idea para un artículo, pero creo que mi nuevo jefe aborrece la idea y a mí, reportar es difícil, pero trato de hacerlo mejor, dijo Kara. No olvides creer en ti, Kara, dijo su madre. Sí, por cierto también he conocido a una persona muy especial, dijo Kara. Por el universo hay mucha gente especial, Kara, dijo su madre. No mamá, ese tipo de gente especial no, me refiero a que me encuentro en pareja, dijo Kara. ¿Cómo se llama?, preguntó la madre. Se llama Son Goku, y antes que me lo preguntes, sí, me hace muy feliz, dijo Kara con una sonrisa.
En eso la madre estaba por hablar cuando se escuchó que la puerta se abrió, mostrando a Monel. «Ah, ¿qué es este lugar?», dijo Monel pensando que estaba como en su casa. Es privado», dijo Kara algo enojada. «Yo lo lamento», dijo Monel. «No deberías estar analizando tus habilidades con Win en otro lugar», dijo Kara algo irritada, no le gustaba que interrumpan sus conversaciones con su madre. «Bueno, Win dijo que podía tomarme 5, lo que eso signifique», dijo Monel aún sin entender. «¿Quién es ella?», preguntó Monel mirando el holograma. «Es mi madre, bueno, es un holograma de ella y todas sus ideas», dijo Kara. «Existían cosas de estas en Daxam», dijo Monel. «Daxam, planeta gemelo de Krypton, una raza de abusivos y hedonistas», comenzó a decir el holograma, mientras Monel escuchaba, hasta que Kara la detuvo, cerrando la conversación. «Lamento eso», dijo Kara. «No, fue una buena descripción», dijo Monel. «A veces me gusta venir aquí y contarle sobre mi día, sé que no es ella en realidad, pero me hace sentir menos», decía Kara. «Sola», dijo Monel ganándole la palabra. «Puede que sí, aunque ahora no lo esté del todo», dijo Kara pensando en Goku y en Kakaroto, al menos con ellos dos podía ser ella misma y tener a alguien que la entienda por ambas partes. «Es un bombón», dijo repentinamente Monel. Disculpa», dijo Kara ofendida. Me refería a tu madre», dijo Monel. «Oh, de acuerdo», dijo Kara aún indignada. «Win dijo que Bombón es una mujer hermosa en la Tierra y creo que no fue correcto», dijo Monel al ver la reacción de Kara. «No deberías dejar que Win te enseñe de mujeres en este planeta», dijo Kara a punto de retirarse. «Sí, bueno, tal vez tú puedas», dijo Monel. Supergirl se detuvo en la puerta de salida. «¿Yo?», inquirió Kara. «Sí, Hank me dijo que me quedara para mi protección, y si alguien me acompaña afuera estaría a salvo de los humanos con la mujer más poderosa del mundo, ¿no?», dijo Monel. «No es una buena idea», dijo Kara sin más. «¿Por qué eres de Krypton y yo de Daxam?», preguntó Monel algo molesto. «No, yo solo, te veré luego, mi novio me necesita», dijo Kara saliendo rápido. «Con Alex». Alex estaba en los laboratorios hasta que recibió una llamada de Maggie. «Xavier», contestó Alex. «Danvers, tengo una pista, ¿vienes?», dijo Maggie por el teléfono. «Eso fue rápido», dijo Alex. «Te mandaré la ubicación, ay casi lo olvido, usa algo lindo», dijo Maggie cortando. «Con Goku». Este estaba yendo de camino al departamento de Kara, para llevarla a comer. Para su suerte antes de retirarse con Bárbara y Dina, él aclaró que no iría a ningún lado con traje, pero que las cubriría desde otros sitios. Dina y Bárbara solo aceptaron, Goku cuando se ponía a hacer berrinches era innegable. Goku se detuvo en la puerta de su edificio y esperó a que Kara bajara, él sintió su ki y pudo notar cómo se estaba acercando. Kara salió segundos después, dándole una sonrisa. «¿Esperaste mucho?», dijo Kara con una sonrisa. «No, llegué hace unos momentos», dijo Goku, él aún seguía subido en la moto, con el casco en el brazo. Kara se acercó, tomó su rostro y le dio un pequeño beso. Goku sonrió ante esto, él a veces no expresa muchas emociones debido a su sangre guerrera, pero le encantaban las muestras de cariño. «Te extrañé», dijo Kara que dejó sus brazos rodeando el cuello de Goku. «Yo también», dijo Goku, dándole un pequeño beso en la frente. Kara sonrió, cuando Goku la trataba así se sentía protegida, a pesar de que él sea un simple humano, Goku lograba hacerla sentir así. «¿Viste las noticias de Londres?», preguntó Kara. «No, ¿pasó algo?», dijo Goku. Bárbara ya la había explicado cómo se llamaba cada país, y que esto no era como su mundo que se dividía en capitales. Varias personas afirmaron ver un resplandor dorado salir de las montañas, y como todo el cielo se oscureció, también dijeron que Wonder Woman fue a investigar, pero no encontró nada, dijo Kara. Goku tragó saliva, ahora sabía a qué se refería. «¿Qué cosas no?», dijo Goku algo tenso, hoy le diría las cosas a Kara. «Sí, esperemos que no sea nada», dijo Kara. «Sí, bueno, vamos a cenar y me dices que cómo te fue hoy», dijo Goku, colocándose el casco, y entregándole uno a Kara. Una hora después, ellos habían ido a un restaurante al aire libre, donde ya iban por su pedido 45 entre los dos. Kara al principio se sorprendió pero luego no se engañó, ella también tenía hambre.
Entonces necesitas fuentes para que reportaje sea, very, intentaba decir Goku, ante una cara que contenía la risa. Verídico Goku, dijo Kara riendo. No te burles, usan palabras muy complicadas, dijo Goku cruzándose de brazos y haciendo otro puchero. Kara rió más, luego se levantó de la silla y se acercó a darle un beso. Eres muy tierno, Goku, dijo Kara con una sonrisa, volviéndose a sentar. Y como ves, es difícil reportar, dijo Kara. Goku tomó su mano y la miró fijamente. Nada es fácil, Kara, te lo digo por experiencia, pero confía en que tú lo lograrás, eres una persona muy inteligente, no vas a dejar que tu simple jefe te detenga, dijo Goku viéndola con una sonrisa. Kara sonrió, no podía pedir a alguien mejor que Goku. Por cierto, tengo que decirte algo, hoy a medianoche tengo que salir con Bárbara y Dina por unos temas, dijo Goku. Kara por un momento iba a ponerse celosa, pero luego recordó que Bárbara ya le había aclarado las cosas y Goku era incapaz de hacerle algo. Bueno, pero cuídate, no quiero que te pase nada, dijo Kara. Goku rió. Kara no me va a pasar nada, dijo Goku. Momentos después. Edificio de Goku y Kara. Ellos habían vuelto a su apartamento, bueno, más específicos al de Goku. Ellos estaban echados en el sofá mirando la tele, mientras hacían tiempo hasta que Goku se tenga que ir con Bárbara. Kara estaba recostada sobre las piernas de Goku, mientras este se encontraba sentado. Goku, llamo Kara. ¿Sí? Dijo Goku mirando abajo. ¿No extrañas nada de dónde vienes? Preguntó Kara, ella sabía que Goku crió a las afueras de Japón, pero nada con la civilización. Goku se desconcertó y volteó la mirada a la ventana. Kara al ver eso pensó que estuvo mal en preguntar y se preocupó por la reacción de Goku. Perdón, yo no quise, intentó decir Kara, pero fue cortada. Descuida, no pasa nada, dijo Goku viéndola con una sonrisa. Si te soy sincero, si extraño mi lugar de origen, he vivido tantas cosas ahí, que es imposible no acordarse, dijo Goku. Kara lo vio y juraría que en ese rostro de 26 años había un sujeto con más de 50 años, con años de experiencia. Lo dices como si hubieras vivido más de 50 años, dijo Kara con una sonrisa. Goku le sonrió. El momento de decirle quién era se hacía presente. En ese momento sin previo aviso, Kara lo besó nuevamente, pero esta vez el beso duró más de lo planeado hasta que se separaron por falta de aire. Las cosas se habían calentado en cuestión de segundos. Algo que me gusta de ti, Goku, es lo abierto que eres conmigo, siento que no me escondes nada y eso me encanta, dijo Kara acercándose nuevamente, pero no recibió respuesta de Goku. Él se había quedado de piedra, no quería tener que esconderle nada. ¿Pasa algo, Goku? Dijo Kara al verlo distraído. No, nada, es solo que recordé que dentro de poco ya debe de estar viniendo Bárbara y Dina a buscarme, me había olvidado, dijo Goku intentando evadir el tema. Kara dudó por primera vez de esa respuesta, ella no creía que Goku le ocultara algo, pero en esta ocasión estaba actuando raro. Para suerte de Goku, en ese momento sonó el teléfono de Goku, era un mensaje de Bárbara. Parece que es para ti, dijo Kara. ¿Quién es? Dijo Goku. Kara tomó el teléfono y vio el mensaje. Goku, estamos, Dina en la puerta del edificio, baja. Oh, Bárbara ya está abajo, parece que nos veremos luego, dijo Kara con una sonrisa. Sí, nos veremos luego, dijo Goku acercándose y dándole un beso. Él no supo a qué vino eso, pero de algo estaba seguro, tiempo ganaría para pensar cómo decirle las cosas. Kara sonrió y salió junto a Goku para irse a su departamento. Goku bajó por el ascensor, viendo que Bárbara estaba y Dina lo estaban esperando en el auto. Un momento después. Llegamos, dijo Bárbara, bajando del auto junto a Dina y Goku. ¿Es acá, segura? Preguntó Dina viendo el lugar. Parece que sí, hay bastantes personas adentro, dijo Goku. Me gustaría poder controlar el ki, dijo Dina con una sonrisa. Sí, y yo tener un dragón que cumple deseos, cosas que nunca van a pasar, mejor entremos. Tu Goku eres nuestro apoyo, dijo Bárbara. Goku asintió y se movió a gran velocidad hacia el techo del edificio. Bárbara y Dina se pusieron sus antifaces y entraron por la puerta que estaba custodiada por un guardia. Dentro del almacén había mucha gente y una jaula en el centro, al parecer el centro de atención. Bárbara y Dina en ese momento tomaron un copa de vino que traía un camarero y disimuladamente se colocaron un mini micrófono. ¿Puedes sentir algo?
dijo Bárbara en el comunicador, ella no diría ni Goku ni Kakaroto, si no la fiesta se echaría a perder. Goku se encontraba en el techo volando, ahora con su traje de Kakaroto. Siento la presencia de varios alienígenas, no son muy fuertes, pero hay un que destaca sobre los demás, dijo Kakaroto que estaba de brazos cruzados. No tuvimos ni que investigar, ¿te han dicho que eres increíble?, dijo Dina refiriéndose a Goku. Bárbara rodó los ojos, pero no podía contradecirla, era verdad de eso, no tuvieron que hacer casi nada. Maldición, dijo Goku alertando a las chicas. ¿Qué pasa?, preguntó Bárbara. Alex y su amiga Magi están entrando al almacén, dijo Kakaroto. Deben estar investigando también, será mejor que nos movamos, dijo Bárbara. Luego de alejarse un poco, escucharon como el ruido de una puerta se abría y las luces apuntaban en esa dirección. Llegaron de las estrellas, a través de la inmensidad del espacio, de años luz, vinieron a invadirnos o vinieron en paz, lo dudo, dijo una asiática. Goku la observaba por los cristales del techo, tenía una mirada cínica. Esa debe ser Roulette, pensó Goku. Esta noche vinieron a entretenernos, no hay reglas en la jaula esta noche, ni ley, cada peleador conoce los riesgos y están aquí para ustedes, dijo Roulette. Definitivamente esta gente no está bien, dijo Dina con una cara de asco. Elena diría lo mismo, dijo Bárbara. Esta noche tenemos una partida triple, porque tenemos al asesino proveniente de Brevak, Quill, dijo Roulette. En ese momento el alienígena que Alex y Magi intentaron arrestar, fue lanzado al ring de pelea. Y se enfrentará a Megan Moritz, la hermosa ganadora, y la última hija del planeta rojo, la señorita marciana, dijo Roulette, mientras la peleadora salía al ring. Se parece al Jon, pero es imposible, él es único superviviente de Marte, dijo Bárbara confundida, al ver otra marciana verde. Kakaroto escuchó lo que dijo Bárbara y se concentró en sentir su ki, él también se sorprendió de ver a otra marciana verde. Al sentir su energía pudo notar que no se parecía a la Jon. Barbos, su ki no se parece al de Jon, y si técnicamente son de la misma raza, su energía debería ser similar, dijo Kakaroto. Qué raro, dijo Bárbara sin más cuestionamiento. Luchen, dijo Roulette. El Brevak empezó a lanzar puñetazos seguidos uno tras otro, pero eran esquivados todos por Megan, hasta que ésta lo tomó y le dio un puñetazo que lo envió a estrellarse contra la verja que estaba electrificada. Está electrificada, dijo Bárbara. Creo que fue suficiente, dijo Dina. Bárbara solo le asintió. Kakaroto iba a entrar, cuando de la nada ve como Super Girl entra inesperadamente por el techo, aterrizando dentro de la jaula. Parece que no me vio, debe de ser por el traje negro, si tan solo conociera a toda la gente que quiso robar mi cuerpo, pensó Goku. Dentro del almacén. Damas y caballeros, tenemos un evento inesperado para ustedes esta noche, es algo muy especial, la chica de acero, la última mujer de Krypton en persona, Super Girl. Te presento a tu oponente, Draga, dijo Roulette. Seguido de eso Super Girl fue tomada del hombro y mandada a volar hacia un contenedor, que servía de conector. Era un ser verde y gigante, con armadura de gladiador y una especie de dientes que rodeaba toda su cabeza. Kakaroto vio eso y se enojó de sobremanera, nadie lastimaba a Kara. Él iba a ir a darle una paliza a ese ser verde, hasta que vio como Super Girl volvía. Nunca he matado una kryptoniana, dijo Draga con esa voz profunda. Y nunca matarás a una, dijo Super Girl lanzándose a atacar. Super Girl fue a intentar pegarle, pero Draga la esquivó. Luego vio que Super Girl quiso volar, él la tomó de la capa y la azotó, lastimándola. Alex actuó rápido y neutralizó al guardia de seguridad que las había descubierto. Policía, gritó Magi disparando al aire. Todas personas que estaban en ese lugar empezaron a correr del lugar asustados y pavoridos. Roulette aprovechó y también escapó. Alex en ese momento vio como Draga le dio una patada a Super Girl haciéndola rodar, luego quiso pegarle en el rostro. Pero un rayo de ki le perforó el hombro, haciendo que este grite del dolor. ¿Quién fue el miserable?, exclamó Draga molesto. Alex y Magi se sorprendieron. Fui yo, dijo una voz, que con solo escucharla, se la oía molesta. Todos vieron al techo, y ahí estaba Kakaroto bajando lentamente. Saiyajin inmundo, dijo Draga. Él estaba a punto de atacar cuando un aura blanca, que liberó Kakaroto hizo que se paralizara.
Será mejor que te tranquilices, si intentas algo estúpido, será lo último que hagas, dijo Kakaroto serio. Ja, ¿y tú piensas que te haré caso? Dijo Draga. Kakaroto frunció el ceño, haciendo que su aura de ki se extienda más y más, haciendo que todo el terreno tiemble, haciendo que Alex, Magugie y Kara se asusten. Draga ante esto quedó paralizado. ¿Qué está pasando? Pensaba Draga con notable miedo, al sentir como todo el piso temblaba. En esos momentos Draga escuchó por su micrófono que tenía en el oído, que se retirará del lugar. Kakaroto era muy poderoso para él, así que solo optó por correr hacia la salida. Alex rompió el generador que mantenía electrificada la jaula y luego entró para ver cómo estaba su hermana. ¿Estás bien?, preguntó Alex preocupada. Solo espero que la gente no haya apoyado por mí, eso te incluye a ti Kakaroto, dijo Super Girl bromeando. Kakaroto sonrió ante esto. Lo que ella quiso decir, es gracias por ayudarla, dijo Alex mirando a Kakaroto. No hay problema, no iba a dejar que la lastimara, dijo Kakaroto. Super Girl sonrió ante esto, Kakaroto era un buen compañero. Creo que esto lo puedo hacer, aunque ustedes no puedan manejar el ki, dijo Kakaroto acercándose a Super Girl. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alex, mientras ayudaba a Super Girl a sentarse. Nada fuera de lo común, dijo Kakaroto. Él comenzó a crear un orbe de ki amarillo, apuntando a Super Girl. Alex y Magugie se asustaron, hasta que vieron cómo ese orbe se introdujo dentro de Super Girl, haciendo que ésta sienta como sus energías volvieran de un momento a otro. Mis energías volvieron, dijo Super Girl sorprendida, junto a Alex y Magugie que pensaron lo peor. Pero algo se le hizo raro, esa sensación le recordaba a Goku, era como su esencia. Ella se tomó la cabeza confundiendo a Alex. ¿Pasa algo?, dijo Alex preocupada. Kakaroto se acercó y colocó su mano sobre la frente de Super Girl, luego la sacó rápido, él sin que se dieran cuenta había hecho algo. Estoy bien, solo me acordé algo que no viene al cuento, dijo Super Girl. ¿Por qué tocaste mi cabeza?, preguntó Super Girl a Kakaroto. Solo me quise asegurar que tu energía esté bien, ya que lo que di fue algo de mi energía para que te recuperaras, dijo Kakaroto, mintiendo, su intención era otra. Ella asintió. ¿Cómo supiste dónde estábamos?, dijo Super Girl. Yo estaba vigilando desde el techo, pero tú entraste sin mirar a ningún lado, no me notaste, dijo Kakaroto con una sonrisa. Kara se apenó, si Kakaroto fuera un enemigo ya la hubiera matado por ese despiste. Todo esto es un mar de peleas clandestinas, dijo Alex. Si están explotando a los alienígenas, dijo Maguie. Kakaroto solo observaba el lugar, eran lugares abandonados. Sí, hay que detener esto, pero supongo que ustedes tienen que hablar con Hon primero, dijo Kakaroto. ¿Acaso viste también a la última marciana de Marte?, preguntó Alex, era lo único que le tenían que comentar a Hon. Kakaroto se quedó callado, él sabía que no era de Marte esa mujer, sus energías no coincidían. Sí, la vi, me imagino que tienen que hablar de eso, yo por mi parte tengo que seguir investigando con Oráculo, dijo Kakaroto despidiéndose con la mano y desapareciendo. ¿Cómo hará eso?, dijo Magugie sorprendida. Alex y Kara se encogieron de hombros. Con Goku. Este apareció en un lugar que no conocía, era como un callejón. Luego vio el auto de Bárbara y con ello a sus dos amigas. Parece que tenían razón, eran peleas clandestinas, dijo Goku, este ya se había sacado su máscara junto a su capucha. Sí, esa tal Rulot escapó, peor estoy segura que regresará, ellos siempre lo hacen, dijo Dina. Goku y Bárbara sintieron. Por cierto, pude notar que no le dijiste nada a Karaun, dijo Bárbara dudosa. No, pero ya se lo diré, solo me hice una pequeña ayudita, dijo Goku. Bárbara y Dina se vieron confundidas. Será mejor que vayamos a descansar, dijo Bárbara y con eso se retiraron del lugar. Al día siguiente. Deo, con Kara. Es asombroso, te recuperaste del todo con tus energías, dijo Alex aún revisándole a Kara. Si parece que lo único que quedó herido es mi orgullo, dijo Kara algo apenada, Kakaroto la volvió a salvar, de una manera algo violenta al atravesarle el hombro a Draga, pero al fin de cuentas la salvó. Te noto algo rara, ¿dormiste bien anoche?, dijo Alex, al ver a su hermana perdida en sus pensamientos. Sí, eso creo, dijo Kara aún recordando lo raro que fue su sueño anoche. Flashback.
Kara había llegado a su departamento, intentando ir a dormir sin acordarse de la paliza que le dieron. Momentos después, cuando pudo conciliar el sueño, algo raro se le presentó en él. Ella en su sueño se encontraba volando, en lo que parecía ser un bosque cerca de la nieve. Luego vio al cielo y notó un helicóptero bastante extraño, ya que nunca lo había visto, pero su atención se la llevó un tarareo de un niño que venía en lo que parecía ser una nube. Seguido de eso vio cómo ese niño hizo crecer un bastón rojo y aplastó por completo el helicóptero que estaba sobrevolando la zona. Ella no podía distinguir cómo era aquel niño, solo podía ver su ropa que era de un color rojo y su pelo era de color negro, que se mecían. Pero lo que sí notó era una base de operaciones gigante, como un castillo debajo de suya. ¿Qué está pasando? Se siente tan real esto, se decía Kara algo anonadada. Todo eso paró cuando vio a aquel niño bajar en picada y destruir otros 2 helicópteros en un santiamén. Ella lo siguió y aún no lo podía ver con claridad, pero ahora que el niño no estaba sobre esa nube su pelo se le hacía conocido, pero descartó la idea cuando vio que este tenía una cola de mono. Vio como aquel niño repartía a diestra y siniestramente puñetazos que dejaban noqueados todo un ejército de soldados armados hasta los dientes. Es increíble, si tan solo es un niño, decía Kara impactada. Luego lo vio meterse a una parte del edificio mientras esquivaba las balas de todo un ejército de hombre, esquivando en el proceso un misil. Seguido de eso aquel chico empezó a saltar por todos los techos como si fuera un mono. Es rápido para ser un niño, dijo Kara intentando no perder al chico, aunque ella se sentía lenta. Una voz la sacó de sus pensamientos. Kame, dijo aquel chico mientras caía. Le están disparando por todos lados, pensaba Kara al ver cómo más 10 naves intentaban matar al chico. Ame, volvió a decir el chico. Esa energía que está creando en sus manos, dijo Kara. Dijo el chico lanzando una cantidad de energía considerable sus manos, haciendo explotar parte del castillo. Kara se sorprendió por esto, ¿qué diablos era ese niño para estar acabando con un ejército entero? Luego vio cómo este seguía corriendo, hasta que un francotirador le dio en toda la cara. Porrao, y sigue corriendo, dijo Kara impresionada. Pero más fue su sorpresa cuando el niño volteó la cara quejándose de la bala. En ese momento Kara despertó, notando que ya era de día. Goku. Pensaba Kara sin saber qué más decir. A fin del flashback. Alienígenas peleando entre ellos por dinero, los humanos explotan a los nuestros, pero esto es otra cosa, dijo Jon algo molesto, mientras entraba a la sala. Jon, hay algo que debemos decirte, dijo Alex. Jon se quedó callado esperando. Tu amiga Amgan, no es quien tú crees que es, dijo Kara. ¿De qué diablos hablan? Dijo Jon. La vimos anoche en aquel club, estaba participando, dijo Alex preocupada por la reacción de Jon. Jon no respondió y se dio la vuelta yéndose. Hank. Gritó Kara intentando detenerlo. ¿Hará algo estúpido? Dijo Kara. Lo dudo, pero supongo que tú también tienes que despejarte, hazme un favor y llama a Goku, él siempre te pone de buen humor, dijo Alex dándole una sonrisa traviesa. Kara se puso roja. Alex, eres imposible, dijo Kara saliendo. En las salas de entrenamiento de la DO. Sin visión de calor, ni de rayos X, decía Win hasta que vio a Monel abollar una de las máquinas de entrenamiento. Pero, eres fuerte, dijo Win asombrado. Igual que Kara o Kakaroto, dijo Monel. Ja, no te le acercas ni a Kara, ni mucho menos a Kakaroto, dijo Win bajándole los ánimos a Monel. Veamos, sin aliento helado que es decepcionante, tampoco vuelas pero tus saltos son fantásticos, en definitiva tienes los poderes de un superhéroe, dijo Win analíticamente. ¿Superhéroe? Dijo confundido Monel. Si ya sabes, salen a combatir el crimen, salvan personas, infunden miedo como Kakaroto y Batman, cosas así, usan trajes, dijo Win. Hablando de salir, yo me voy a enloquecer aquí, dijo Monel. Ya oíste Hank, debes quedarte en la DO, dijo Win. Apuesto que si salgo, volaré como Kara o Kakaroto, dijo Monel. Win le dio una palmadita en el pecho. Buen intento amigo, pero son las reglas, soy nuevo aquí y quiero dar una buena impresión, dijo Win. Yo también quiero dar una buena impresión, dijo Monel. Si tuviera el físico de Kakaroto, de seguro todos me amarían en este lugar, dijo Monel.
Amigo, soñar es gratis, pero no saldrás tampoco, dijo Win. Monel luego de eso, intentó chantajear a Win sobre volverse un héroe para salir. Win ante esto se negó, pero luego terminó cediendo a salir de la DO. Katko. Kara antes de entrar al edificio recibió una llamada de Goku. Hola Goku, dijo Kara con notable alegría. Hola Kara, perdona por no hablarte antes, me quedo dormido, dijo Goku. No te preocupes, ¿estás yendo al trabajo? Dijo Kara. Sí, de hecho ya estoy llegando, ¿tú cómo estás? Dijo Goku, intrigado por lo que hizo. Genial, y más cuando me llamas, hoy podemos cenar si te parece en el departamento. Dijo Kara. Claro, me parece bien, a la noche te veo entonces y me cuentas tu día, dijo Goku. Sí, también te diré algo raro que soñé, dijo Kara. Goku ya se esperaba esa respuesta. Genial, compraré comida para la noche, dijo Goku. De acuerdo, te quiero, dijo Kara algo tímida. Goku sonrió del otro lado de la línea. Yo también te quiero Kara, dijo Goku cortando la comunicación. Kara de la felicidad pegó un leve grito que hizo que todas las personas a su alrededor la miren raro. Ella hizo la vista gorda y entró al edificio. Dentro de la oficina. Oiga jefe, tengo algo, recuerda aquel homicidio entre alienígenas, dijo Kara con unos papeles en su mano. Un reporte común de la policía no constituye una historia, dijo Snapper de brazos cruzados. Lo es, y está conectado con un club de pelea clandestino, dijo Kara. Mi silencio es tu oportunidad, dilo rápido, dijo Snapper. Ah, los invitados eran todos adinerados de National City, dijo Kara nerviosa. Genial, dijo Snapper colocándole un punto en la pizarra a Kara. ¿Quién es tu fuente? Preguntó Snapper. Kara sudó a eso. Le prometo que volveré con una, dijo Kara. Ni siquiera tienes una fuente anónima y que dé fe del asunto. Dijo Snapper serio. Aún no, pero le prometo que esto es real, dijo Kara. No es real hasta que verifiques tus fuentes, somos un medio veraz, no de rumores, dijo Snapper escupiendo su mano, y borrando el puntaje que le puso a Kara. Por tan poco pensó Kara triste. Con Goku. Este estaba en su empresa, este ya había entrenado unas 5 horas, y ahora se encontraba contándole a Bárbara y Dina cómo venció a toda la patrulla roja de chiquito, ya que querían conquistar el mundo. ¿Sabes? Si de primera me dicen que un niño de 15 años acabó con todo un ejército, me asustaría, pero luego recuerdo que eres tú, Goku, dijo Bárbara con una sonrisa. Goku rió. Yo me asustaría, dijo Dina. Por cierto, recibimos otra invitación para las peleas clandestinas, y en esta carta parece que denota enojo ya que no fuiste tú Goku, la última vez, dijo Bárbara. Oh, y no lo haré, esa noche se terminarán sus juegos, dijo Goku. Sí, le pondremos fin a su locura, dijo Bárbara. Luego Goku puso una cara de confusión. ¿Pasa algo Goku? Preguntó Bárbara. Es raro, el Ki de Monel está fuera de la DO y al parecer está con esa persona que tú conoces, Win, dijo Goku. ¿Estás todo el rato atento a las energías o qué? Preguntó Dina. Goku negó con la cabeza. No, solo es que a veces me gusta detectar nuevas formas de energías en este mundo, hay gente muy poderosa, en especial el de esa tal Wonder Woman, dijo Goku. Sí, ella es muy poderosa y sabe pelear, pero donde te vea cara con ella, creo que ni el ser más poderoso de este multiverso te podrá ayudar, dijo Bárbara riendo. Por cierto, Monel no tiene que estar en la DO, dijo Dina. Es verdad, Goku será mejor que vayas a ver si todo está en orden, dijo Bárbara. Goku asintió, y se puso su traje de Kakaroto. Con eso desapareció del lugar. Kakaroto apareció delante de un bar, viendo por la ventana a un Win que ya no podía más con su vida, y estaba con su rostro pegado al vidrio. Él se acercó y tocó el vidrio 3 veces para despertarlo. ¿Qué? ¿Cómo? Monel no hizo nada, lo tengo controlado, perfectamente controlado, dijo Win despistado, mirando hacia todos lados. Hasta que notó a un sujeto con un ki negro detrás del vidrio. Kakaroto se teletransportó a un costado de Win sin que se diera cuenta, sus niveles de alcohol estaban por las nubes. Oh, solo fue mi imaginación, ¿por qué estaría Kakaroto en este lugar? Dijo Win dando un suspiro. Para controlar que no se metan en problemas, dijo un voz detrás de él. Él se dio vuelta, y ahí estaba Kakaroto mirándolo de brazos cruzados. Hola señor Kakaroto, dijo Win dejando escapar un bostezo.
Está pasado de copas, Goku, verifica dónde está Monel, dijo Bárbara por el comunicador. Kakaroto se dio la vuelta y vio a Monel jugando unas pulseadas, hasta que vio cómo le rompió el brazo mientras jugaba. Él se acercó rápido hacia Monel para sacarlo del bar junto a Win. Volteó su mirada para ver a Win que estaba durmiendo nuevamente. Kakaroto y Bárbara rieron a la escena. Luego de eso lo levantó como una bolsa de papas y se lo colocó en el hombro, después fue por Monel tomándolo del hombro y teletransportándolo a un callejón. «Wow, ¿qué pasó?», dijo Monel que solo sintió como lo tomaban del hombro y desaparecía. «¿Qué hacen fuera de la DO?», preguntó Kakaroto serio. Monel lo vio y se puso tenso, quiso buscar ayuda de Win, pero luego lo vio desplomado sobre el hombro de Kakaroto. Él suspiró. «Solo salimos a divertirnos, es muy aburrido estar dentro de la DO todo el rato», dijo Monel. «Sabes que tienen ahí hasta que puedas controlar tus poderes o mejor dicho sepan de lo que eres capaz, Super Girl y yo ya sabemos cómo controlarlos», dijo Kakaroto. Monel solo asintió. «No te lo tomes a mal, sé que es agobiante estar todo el rato en el mismo sitio», dijo Kakaroto. «Sí lo es», dijo Monel. «Pueda que yo te pueda echar un mano, hablaré con Hon, para que nos dé permiso a Kara y a mí de entrenarte, será más rápido», dijo Kakaroto con una sonrisa. Monel lo vio al instante se convenció, así que le asintió. «Bien, será mejor que los lleve de vuelta, ¿sabes volar?», preguntó Kakaroto. «No, aún no», dijo Monel. Kakaroto pegó un grito llamando a su nube voladora, que llegó en instantes. «¿Y eso?», dijo Monel confundido y asombrado. «Vamos, te lo contaré en el camino, sujétate de mi espalda, si no te caerás, es para ir contándote cosas durante el viaje», dijo Kakaroto. Con Kara. Kara estaba en medio de una carretera, esperando el auto de Roulette, hasta que lo vio, lanzando su visión de calor para que el auto no pudiese pasar. El chofer de la limusina se bajó y le abrió la puerta a Roulette, haciendo que ésta baje. «Voy a detenerte, Sinclair», dijo Super Girl que se encontraba volando. «Lo dudo», dijo de forma indiferente Roulette. «Realizas peleas ilegales y rompes la ley», dijo Super Girl. «En teoría no son personas, no tienen derechos, entonces ¿cómo podría romper la ley?», dijo Roulette de forma sarcástica. «Eres bastante cínica», dijo Super Girl. «No lo creo, para esos fenómenos, soy su salvadora, les di un poco de esperanzas y por supuesto ganar algo de dinero, ¿y tú qué les has dado?». «Golpes». «Tú tan solo los aprisionas», dijo Roulette. «¿Y los que secuestras?», dijo Super Girl aterrizando. «Algunos me deben dinero, pelear es una forma de saldar la deuda», dijo Roulette. «¿Y si mueren?», dijo Super Girl. «Hay más de donde esos vienen», dijo Roulette. «Estás loca», dijo Super Girl con desprecio. «Y tú eres ingenua, nunca cambiarás a los adinerados corruptos que quieren ver sangre, y adivina qué, estoy tratando de corromper a los nuevos jefes de la empresa de tecnología, esos tales son Goku y Bárbara Gordon. Quizá tú y Kakaroto detengan las apuestas por un tiempo, pero no pueden detener todas, yo solo hago apuestas seguras, y Kakaroto y tú son una muy segura niñita», dijo Roulette haciendo un brindis. Kara se quedó de piedra, esta loca estaba hablando de Goku. «Donde les ponga un dedo a Goku, la mato», pensaba Kara con mucha rabia contenida. Roulette regresó a su limusina y se retiró del lugar, dejando a Kara con mucha impotencia. Media hora después. Departamento de Goku. Goku estaba acomodando unos cuadros que contenían fotos de su universo, hasta que escuchó cómo llamaban a su puerta. Toc toc. Goku sintió su ki, era Kara. «Pasa, está abierto», dijo Goku terminando de dejar los últimos cuadros. Kara escuchó el pase y entró, luego cerró la puerta con cuidado. «¿Cómo estás, Kara?», dijo Goku que la vio de espaldas, pero de repente recibió un fuerte abrazo por parte de ella. «Estoy bien, pero fue un día largo y denso», dijo Kara pensando en todo su día. Goku la abrazó y la reconfortó. «La comida siempre es la solución, ¿me quieres contar?», dijo Goku apuntando a la mesa. Kara le sonrió. «Claro, vayamos a comer», dijo Kara yendo hacia la mesa. Minutos después. «Entonces tu jefe no te cree la historia sobre las peleas clandestinas, al menos que tengas una fuente que lo afirme», dijo Goku. Ellos dos estaban sentados en el sofá mirando la película que había puesto Kara, eran de esas románticas que tanto quería ella, Goku no tuvo más opción que aceptar aunque no le gustaran.
Kara asintió algo triste de no poder completar su historia. Espera aquí, dijo Goku yendo a buscar algo a un mueble. Kara lo vio tomar una carta y dársela en mano. A Barbs, Dina y a mí nos dieron estas cartas, juro que no estamos ni metidos en esto, dijo Goku defendiéndose como un niño. Kara lo vio confundida, ella comenzó a leer la carta, y su rostro pasó de sorpresa a enojo, pero no con Goku. Maldita perra, un solo pelo que le toque a Goku y va a poder visitar a su familia en el infierno, pensaba Kara. Juro que nosotros no tenemos nada que ver con esto, dijo Goku. Kara le sonrió. Ya sé que ustedes son incapaces, y más tú que siempre me cuentas todo, con esto ya tengo la planada para mandarla a la cárcel, dijo Kara dándole un beso. Goku lo correspondió algo tenso. ¿Pasa algo?, dijo Kara, notando raro a Goku. Nada, es solo que me acordé de que me querías contar algo, dijo Goku, él quería decirle la verdad ya. Kara recordó su sueño y lo vio raro. Es verdad, lo que soñé fue bastante real, dijo Kara, y con eso le empezó a contar todo lo que soñó. Momentos después. Y luego cuando aquel niño volteó su cara, eras tú, tu rostro, tu pelo, era imposible no reconocerte, dijo Kara mirándolo fijamente. Goku estaba serio mirándola, algo que puso tensa a Kara. Pueda que haya sido yo, dijo Goku mirándola serenamente. ¿Qué quieres decir? Solo digo que fue muy real todo, dijo Kara. Goku suspiró, esto podía terminar mal o muy bien. Kara, dijo Goku tomando sus manos y sujetándolas con un poco de firmeza. Kara ahora sí estaba nerviosa, nunca vio a Goku ponerse de esa manera, se lo notaba nervioso, con miedo. Esto es algo que por miedo a que tengas que decidir entre mí o cierta cosa, nunca te lo dije, dijo Goku algo tenso. Goku, me estás asustando, ¿qué me quieres decir?, dijo Kara, ella seguía sujeta a las manos de él. ¿Puedes agarrar eso?, dijo Goku apuntando a un cuadro. Kara miró atrás, sobre una mesita había un cuadro, ella soltó una mano de Goku y estiró el brazo para agarrar el cuadro. Ella miraba confundida la foto, era rara, había un señor que era gigante y tenía un casco medio vikingo, junto a dos gatos, uno estaba volando y el otro estaba con un bastón, luego también había un cerdito que estaba en dos patas, luego notó a alguien que la sorprendió. ¿Ese eres tú?, dijo Kara anonadada, viendo a un Goku con una gran sonrisa, abrazado de un chico que tenía un parecido a él, otro niño que parecía una gota de agua por su parecido, este estaba sentado en los hombros de Goku. A su izquierda vio a un sujeto con pelo de flama, siendo también abrazado por Goku, a este se lo veía con una media sonrisa, parecía un sujeto amargado. Kara arrebató su mano de la de Goku bruscamente, apartando el cuadro lejos de ella. ¿Qué es esto, Goku?, dijo Kara algo tensa, presentía que lo que venía no le gustaría. Kara, tranquilízate, dijo Goku intentando tomar de vuelta su mano, pero Kara la corrió. Dime, dijo Kara. Bueno, supongo que ya puedes deducirlo, yo no soy de este multiverso, y por lo que viste en esa foto sabrás quién era ese niño que viste en tus sueños, dijo Goku. Kara quedó recalculando, Goku no era de este multiverso, misma cosa que dijo Kakaroto, y cuando mencionó lo de aquel niño todo se aclaró, Kakaroto había dicho que podía usar la telequinesis. ¿Cómo pude ver eso o soñar? No sé realmente lo que era, dijo Kara. Goku notó su tono de voz, no era como de enojada, sino de alguien decepcionado. Yo soy Kakaroto, y lo que viste fue un recuerdo mío de cuando era niño, solo quise decirte de una manera sutil quién era, fue con mi telequinesis, dijo Goku. Kara lo vio, sabía que él no mentía, pero eso no fue sutil para ella. Entonces sabes que yo soy, decía Kara. Sí, eres Super Girl, dijo Goku completando la oración. Déjame que te explique Kara, sé que estás enojada y tal vez decepcionada, dijo Goku, colocando su mano sobre la de Kara. Por suerte esta vez sí la dejo en el mismo sitio. No sé si estoy enojada, pero me duele que desde un principio supieras todo y no me lo dijeras. O sea que desde un principio sabías todo cuando llegaste al edificio, dijo Kara. Goku asintió. ¿Sabes entonces quién es mi primo también?, inquirió Kara, fue más una afirmación que una pregunta. Sí, eso también lo sé, dijo Goku. Kara en eso retiró su mano y se levantó del sofá. ¿Qué más me ocultaste? Goku o Kakaroto, no sé ni cuál es tu nombre de verdad, dijo Kara perdida.
Los dos son mis nombres, Kakaroto es mi nombre Saiyajin y Goku es mi nombre terrícola, es el nombre que me puso mi abuelito Gohan, dijo Goku. Entonces la historia de que te criaste con tu abuelo era verdad, preguntó Kara. Sí, todo lo que te he dicho era verdad, solo que algunas cosas te las he ocultado, y te lo digo ahora porque no quiero esconderte nada, porque te quiero, pero no quería ponerte en una situación delicada con la de O, dijo Goku. Kara lo pensó, y pueda que tenga algo de razón, si Goku no quería estar para Deo probablemente se enfrentaría a él, pero luego otro pensamiento pasó por su cabeza. Entonces ya sabes que mi hermana y mi amigo Oin trabajan ahí, claro que lo sabes, o sea que fingiste cuando la conociste en el restaurante, y claro ahora me cuadra todo de cómo pudiste dejar fuera de combate a dos sujetos armados que te estaban apuntando, dijo Kara. Sí, también lo sé, fingí para no preocuparte aquella vez, dijo Goku. Kara lo vio y sabía que decía la verdad, ella también en todo esto tenía un poco de culpa al no contarle nada de que ella era Super Girl, por el miedo a perderlo, pero que cayera todo esto de la nada, eran muchas emociones para ella, Goku lo sabía todo desde el principio, desde que llegó a este multiverso. Te creo Goku, también te quiero y sé que no eres una persona que diga mentiras, pero ya es mucho por hoy, mejor me iré, dijo Kara dándose la vuelta. Kara, dijo Goku que se puso delante de ella. Goku hablaremos mañana, sabes que hay que detener a Roulette, eso lo haré sola, así que no te teletransportes, ni vengas a ayudar, podré sola, dijo Kara con la cabeza agacha. Pero no quiero que ese tal Raga te haga algo, dijo Goku preocupado. ¿Ahora no confías en mí? Dijo Kara con los ojos cristalinos. No es eso, claro que confió, pero... Goku fue cortado por Kara. Yo podré, dijo sin máscara. Goku notó eso y pudo ver como una lágrima traicionera caía por el rostro de Kara, eso lo dejó helado, había hecho justo lo que nunca quiso, hacer llorar a Kara, con mucho pesar solo se hizo a un lado para que pudiera salir, no quería molestarla. Kara abrió la puerta y se fue de aquel lugar. Goku quedó en blanco en el lugar, Kara se fue llorando, era algo que quería evitar, pero no pudo. Solo se acercó a su cuadro que Kara había tirado al suelo y lo tomó. Parece que nada me sale bien, parece que la lastimé y era algo que no quería, me gustaría tenerte aquí Krillin, seguro sabrías qué hacer pensó Goku con una sonrisa amarga. A fin del capítulo. Bueno gente hasta aquí dejo el cap, se los corten posiblemente en la mejor parte, ya se no me maten XD, pero el siguiente valdrá la pena esperarlo. Un saludo para todos los que apoyan la historia con sus votos y seguimientos. Me hacen saber de verdad que les está gustando. Sin más, cuídense.